Buenos días, bienvenidos amigos y amigas a Canal Tecnológico. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es la relación de la educación con la tecnología durante estos tiempos de pandemia, para lo cual contamos con un invitado especial que es Juan Carlos Montalvo, quien labora en Epson desde el año 2014. Su conocimiento en materia consultiva le ha servido para desarrollar una serie de negocios en Ecuador, además que ha venido desarrollándose en canales corporativos buscando las mejores alternativas de soluciones para todos sus clientes. Él es ingeniero en sistemas y computación, además tiene una maestría en dirección estratégica de empresas y varios diplomados en negociación y gerencia de empresas. Damos la más cordial bienvenida a Juan Carlos. Muchísimas gracias por este espacio que nos han dado. A la audiencia también un fuerte abrazo. Bien, Juan Carlos, vamos a iniciar con una frase muy importante que es de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Con esta frase, Nelson nos estaba dejando un legado muy importante como es la educación y toda la importancia que ella tiene. Juan Carlos, para ti, ¿qué nos dice esta frase? Es efectivamente es correcta. Yo creo que la única alternativa que tenemos de progresar como sociedad, de progresar como país, de superar los temas que hemos tenido acá en el país, sobre todo de corrupción, es el tema de educación. Yo creo que con un pueblo educado, con un pueblo preparado, se puede luchar muy fácilmente contra todas esas adversidades. Sí, precisamente durante esta pandemia que venimos viviendo, ¿no? El sistema educativo se ha puesto un gran reto, que es el poder seguir desarrollándose para que precisamente las nuevas generaciones puedan continuar con sus estudios. Desde tu punto de vista, ¿cómo la tecnología ha impulsado o permite que se siga desarrollando la educación? Correcto. Bueno, primero empezar diciendo que los cambios en el tema educativo puntualmente no son nuevos. En la historia ya hemos tenido cambios que se han llamado bastante drásticos, ¿no? Acordémonos un poquito de los años 90. Yo estuve en el colegio en los años 90 y yo fui de la generación en la cual te mandaban un deber y tenías que ir a una biblioteca, consultar libros, transcribir a mano lo que decían los libros, hacer un resumen, luego volver a tu casa y pasarlo en una máquina de escribir para presentar tu trabajo. Así era antes. Y eso cambió drásticamente hacia el año 2000. En menos de una generación hubo un cambio con todo esto de la computación, del internet y todo eso. Y ahí, por ejemplo, los maestros se enfrentaron con que si mandaban a hacer una consulta como antes, los alumnos simplemente iban a casa, buscaban en el internet y tenían cientos y cientos de páginas de eso. Ahí se volvió muy famoso el copy-paste. Copy-paste. Ahí hubo un gran cambio ya en el tema educativo. Los maestros tuvieron que idearse la forma de cómo transmitir el conocimiento, pero sin que pase eso, porque muchas veces los alumnos copiaban hasta con los links, ni siquiera leían lo que estaban copiando y presentaban los trabajos. Entonces ahí ya hubo un cambio. Ahí los maestros tuvieron que decir, ok, consulten de esto, pero hagan esto adicional. O sea, a tratar de aplicar el conocimiento y de esa forma los maestros ya tuvieron ese primer cambio. Y eso se hablaba de que fue un cambio súper rápido, que literalmente en menos de una generación, en generaciones seguidas, de hecho, ya hubo este cambio. El cambio que estamos viviendo ahora literalmente fue de la noche a la mañana. Los chicos fueron un día a clases y al siguiente día no volvieron. Exacto, fue muy... Así de drástico fue. Y además, estos cambios no solamente involucraban a los maestros, involucraban a maestros, alumnos y a papás. Todos estuvimos involucrados en un cambio tan rápido eh, en el tema educativo. Entonces, de una u otra forma, hemos podido sobrellevar eso. Los maestros terminaron el año lectivo dando clases virtuales y eso principalmente es porque la tecnología que tenemos ahora es mucho más llevadera, es mucho más fácil de entender y de usar que lo que era hace 20 años.
Hace 20 años, por ejemplo, conectar una impresora era todo un sacrificio, tenías que prácticamente programar algo para ver en dónde estaba la cosa, el usar un procesador de textos, o sea, poner comandos para poner negrillas, para hacer esto, era complicado hacer el tema. Hoy por hoy no, hoy si tú quieres conectarte en Zoom, haces un clic, pones un número y ya estás conectada. Si quieres imprimir, compras la impresora, la conectas y ya estás. Igual, el uso de un proyector es muy sencillo, lo conectas y ya estás viendo. Entonces, con todas estas herramientas, todo este nuevo cambio ha sido muy fácil de llevar. Obviamente, existen retos y existen dificultades que hay que ir pasando, y es ahí en donde nosotros tenemos que enfocarnos y ver cuáles son las mejores opciones para que estos retos poderlos superar de mejor manera. Muy bien, como manifiestas, es decir, que este cambio abrupto de la noche a la mañana nos puso en jaque mate a una comunidad entera y sobre todo porque la situación quizá del país todavía no estaba preparada para ello. Podríamos decir que en otros países quizá la situación era distinta, pero nosotros incluso tenemos una brecha tecnológica que es importante mencionar, ¿no? Porque no es lo mismo que todos los niños ingresen al Internet y tengan computadora, que no lo tengan. Por ejemplo, tenemos una cifra que 258 millones de niños y jóvenes no podrán ingresar al sistema escolar. Ante esta situación, ¿cuál crees que sería la alternativa? Como dije, cada cambio que hemos tenido en la historia tiene retos y tiene dificultades. Yo creo que el reto más grande ahora es justamente el tema tecnológico, el cómo hacer que todas las personas tengamos acceso a esa tecnología. Cuando te hablaba, por ejemplo, de los años 90, y cuando inició la computadora, se pensaba en que tener un computador en casa era un verdadero lujo. Exacto. O sea, no todos lo tenían y de hecho empezaron a florecer los famosos cafenet y todo eso. Porque ¿para qué voy a tener una computadora en mi casa? O sea, no, yo voy y lo ocupo para lo que tengo que ocupar y está bien y salgo. Pero como pasó el tiempo, en realidad se convirtió en una necesidad. El tener una computadora en tu casa es prácticamente necesario, o sea, necesitas tenerla. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que no tienen acceso a una conexión a Internet o, o a un computador? Es ahí el reto en donde, por ejemplo, el gobierno, empresa privada, ONGs, todos tenemos que poner el hombro y trabajar juntos para que podamos hacer llegar la tecnología a estas personas también. Estamos viendo que ahora ya no es un lujo. El que tú tengas, por ejemplo, un computador en casa o conexión a Internet ya no es un lujo, es una necesidad, porque si no, ¿cómo estudian los chicos? Estamos viendo que la educación se está yendo para allá, se está yendo a un esquema virtual. Entonces, ese lujo que se podría haber esperado antes, el pensar de que, bueno, en tal comunidad no tienen internet, pero si es que caminan 2 días pueden llegar a un lugar donde pueden comunicarse. Ahora ya no es así, ahora necesitan tener en ese lugar la conectividad. Entonces, ese es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando, más que el tema de cómo usar la tecnología, porque como dije, es muy fácil ahora. Ujú. El tema es cómo hacer llegar esa tecnología a todas las personas. Sí, efectivamente, antes se hablaba de ser analfabeto por no saber leer y escribir, pero ahora vamos hablando de analfabetismo digital. Y, Correcto. y precisamente la brecha educativa que ciertamente creo que antes de la pandemia se estaba pudiendo cubrir, hoy día se vuelve a abrir esta brecha porque precisamente incluso la situación económica se ha complicado, ya no es como antes y quizá esa posibilidad de adquirir los recursos tecnológicos ya no es la misma de antes. Y eso pone todavía un reto adicional al sistema educativo. Pero yendo un poco más allá, eh, toda la perspectiva educativa ahora tiene que reformularse porque ya no es lo mismo aprender desde casa que estar presencialmente. Ya no, Correcto. ya no significa que ya el niño no nos va a poner atención 40 minutos, porque
Está comprobado que son 18 minutos los que puede poner atención y de ahí el maestro tiene que buscar nuevas ¿Alguna otra alternativa? didácticas para que esto se pueda desarrollar. Bien, y desde Epson, ¿qué alternativas ha propuesto en este reto, digamos así, tecnológico y educativo? Bueno, hay dos aristas que tenemos que tomar en cuenta. La primera es que eh, yo, en lo personal, creo que el tema del homeschooling, que las clases virtuales, se van a mantener por lo menos a un 100% hasta enero, febrero del próximo año, del 2021. En Totalmente. enero, febrero del 2021, posiblemente, muy posiblemente, los alumnos empiecen a volver a clases, pero no lo van a hacer a la manera tradicional. Yo creo que van a volver paulatinamente, 2 o tal vez 3 días de la semana, y por supuesto van a tener que tener un esquema de distanciamiento social. ¿Qué involucra eso? Que en un aula de clase, por ejemplo, donde tú antes acopiabas a 30 personas, a 30 alumnos, hoy por hoy, o más bien dicho, cuando vuelvan, posiblemente van a tener solamente a 15 alumnos, porque van a tener que mantener el distanciamiento social. Y ahora van a tener que usar hasta el último rincón del aula, hasta en la esquina de atrás van a tener que poner puestos para poder mantener el distanciamiento social. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Los maestros, los docentes van a tener que tener herramientas adecuadas para poder transmitir sus conocimientos. El uso de un proyector en un aula de clase deja de ser ese lujo que antes podía ser considerado a una necesidad. Hoy por hoy lo necesitas porque necesitas que la persona que está atrás, al último, pueda ver bien el contenido que tú estás mostrando. El tema, por ejemplo, de proyectores interactivos que permitirían que los alumnos tengan esa participación en clase, ese relacionamiento con el maestro directamente desde sus puestos sin necesidad de levantarse, por ejemplo, manteniendo ese distanciamiento. Son alternativas tecnológicas que se tiene que tomar en cuenta. Eso, por ejemplo, cuando ya empecemos paulatinamente a volver. Pero, ¿qué es lo que pasa en casa? En casa también necesitamos apoyarnos con el tema tecnológico. Y ahí me gustaría, por ejemplo, decirles tres claves que van a ayudar muchísimo a los alumnos en Claro, clases cuenta. virtuales. Primero, los alumnos deben tener o deberían tener un cronograma, un horario de actividades diarias, que se haga una rutina. Los chicos tienen que saber a qué hora se levantan, a qué hora empiezan clases, a qué hora tienen un momento de receso, a qué hora tienen un momento para comer algo, a qué hora pueden salir al patio a darse una vuelta. Tienen que tener un cronograma establecido durante toda la semana. ¿Por qué? Acordémonos que en casa tenemos todas las distracciones que podemos tener. Tenemos los juguetes del Super Nintendo, la cocina, eh, los juegos, los amigos de afuera, todas las distracciones. Si el alumno no tiene claro cuál es su horario, en qué horario tiene que dedicarse a estudiar, es muy fácil que se distraiga, que salga, que vaya al Nintendo en lugar de estar enfocándose en sus clases. Entonces, con el tema del horario, eso les va a ayudar a saber que en este momento no puedo salir, en este momento no puedo jugar, tengo que estar aquí haciendo mis cosas. Segundo, es que tenemos todos, y esto es para todos, para papá que hace home office, mamá que hace home office, y los 2 o 3 hijos que cada uno tenga, tiene que tener su espacio dentro de su hogar. Tiene que tener su metro cuadrado. Obviamente no es aconsejable para nada quedarse en la cama, trabajando en pijama, en la portable. Lo más aconsejable es levantarse, bañarse, cambiarse, estar listo como si fueras a salir, pero quedarse en casa, obviamente. Y una vez que estás listo, buscar tu espacio. ¿Cuál va a ser tu espacio de trabajo? Yo entiendo que habemos muchas personas que vivimos en un espacio pequeño, en un departamento chiquito, pero a pesar de eso necesitas tener tu espacio. Si tiene que ser en tu mesita de noche, en tu velador, está perfecto. Ese espacio va a ser el tuyo, ahí sabes que tú te sientas y vas a trabajar o vas a estudiar o vas a hacer tus cosas. Entonces, cuando todos tenemos ese espacio, los chicos saben que cuando papá está en su espacio, está trabajando, no puede ser interrumpido, y los chicos saben que cuando tienen que hacer sus tareas, cuando tienen que estar en clase, tienen que estar en su espacio. Entonces, esa es la segunda recomendación, tener su espacio adecuado, por más pequeñito o sencillo que sea, pero un lugar fijo. Lo que quiero decir es, no es bueno trabajar hoy en la sala, mañana en la cocina, luego al dormitorio y estar rotando por toda la casa para trabajar. No, hay que tener un espacio fijo y definido para cada uno.
Y el tercer punto es obviamente apoyarse en el tema de la tecnología. Lo que he venido diciendo, el tema del uso de la tecnología que antes podía haberse considerado un lujo, hoy por hoy se convierte en una necesidad. Por ejemplo, las neurociencias nos dicen que cuando un chico, un estudiante, visualiza una imagen grande, eh, puede atender mucho más, inconscientemente está atendiendo mucho más, es más difícil distraer. Entonces, el pensar en tener un proyector en casa se vuelve una necesidad para que los alumnos puedan tener sus clases de una forma más llevadera. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la sala de tu casa, quitas el cuadro que lo tenías en la pared y ya tienes una pantalla súper grande de más de 100 pulgadas posible. Y en esa imagen, el alumno, verle a su profesor, ver las tareas que le está mostrando, ver el video que preparó el maestro, le va a hacer estar mucho más atento, ¿sí? Con esa imagen mucho más grande. El tema, por ejemplo, de que los dos hijos, papá y mamá, necesitan estar trabajando y necesitan tener acceso a una impresora, por ejemplo. El tener una impresora con una conectividad en Wi-Fi, por ejemplo, permite que tú tengas la impresora en cualquier lugar de tu casa y que cualquier persona que esté conectado tenga acceso a ella. Entonces, si alguien tiene que imprimir un deber o si mamá tiene que imprimir un trabajo o algo del trabajo, lo puede hacer directamente desde su punto, sin necesidad de levantarse y conectarse y de pronto ver que justo estaba ahí otra persona imprimiendo y yo me atraso a la siguiente hora de clase. Entonces, para evitar eso, cada uno está en su puesto y puede mandar sus trabajos a imprimir. Es así como la tecnología nos apalanca para tener una forma más llevadera esta nueva realidad que tenemos. Muy bien, entonces nos ha dado una serie de indicaciones que se deben tomar en cuenta al momento de hacer el homeschooling para que este proceso que es muy nuevo para los estudiantes y sobre todo para los que recién se incorporan resulta más complicado todavía no tener el guía de un profesor al lado. Entonces nos indica cuáles son las nuevas técnicas, incluso incluyendo las neurociencias, para que los estudiantes puedan tener mayor receptividad y también evitar las distracciones que pueden darse en la casa, ¿no? Muy bien, Correcto. Juan Carlos. Entonces, le agradecemos por haber participado y habernos indicado, haber conversado acerca de toda esta situación que ha acarreado el tema del COVID y que nos ha puesto un nuevo reto en el sistema educativo, porque consideramos que igual todavía existe una larga brecha o un camino por hacerse para que todos los niños puedan tener el acceso a la tecnología y al Internet, que es también un reto para el gobierno que debe proporcionar estas estructuras, ¿no? Para que los niños accedan al sistema educativo. Correcto. ¿Alguna recomendación? Sí, justamente yo quería simplemente decirles a todos nuestra audiencia, si gustan conocer un poco más sobre herramientas tecnológicas que les pueden ayudar a hacer más llevadera toda esta nueva situación, podrían entrar a nuestra página web www.epson.com.es o cualquier inquietud o duda que tengan, pues podrían ponerse en contacto. Mi correo electrónico es juan.montalvo@epson.com.es. Bien, bien, muchas gracias por proporcionarnos las páginas y direcciones para poder contactarte y de esta manera también hacer consultas acerca de estos nuevos sistemas que nos invitan y que son necesarios, ¿no? Muchas gracias por venir a nuestro programa, Canal Tecnológico. Muchísimas gracias a ti por la invitación y a la audiencia también un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que pases bien, un excelente día. Gracias, igual para ti. Gracias amigos y amigas por ver Canal Tecnológico. Hasta la próxima.